Buenos días. Vamos a revisar ahora la parte que corresponde a los números irracionales. Ya habíamos visto los números naturales, los números enteros, los racionales y por último, para terminar de revisar los conjuntos de los números, nos faltan los números irracionales. Los números irracionales eran aquellos decimales que no podían volver a escribirse como una fracción. Por lo tanto, son números decimales infinitos que no tienen un periodo, es decir, una forma, digamos, desordenada en la secuencia de los números. Algunos ejemplos, por ejemplo, la raíz del número 2, la raíz del número 3, la raíz del número 5, el número pi y otros números. Si ustedes se fijan, la formación no tiene ningún orden, es decir, son decimales infinitos sin ninguna ordenación. Ellos se llaman los números irracionales. Como habíamos revisado en el capítulo anterior, los números decimales se podían volver a transformar en fracciones, sin embargo esto no se puede hacer. Entonces forman un conjunto que tiene características diferentes. Y los que más nos interesan a nosotros son las raíces. Así que vamos a revisar entonces las raíces. Por definición, una raíz es una potencia. Es decir, si ustedes miran ahí, una raíz enésima la llamamos al número subradical, es aquella raíz en que es una base elevada a una potencia y cuya potencia es una fracción. Por lo tanto, ya habíamos revisado las potencias y para el caso de potencia, cuando hablamos de potencia siempre decimos que tiene un exponente como número entero. Esta vez tiene un exponente que es una fracción. Esas son las raíces. Entonces, mantiene las mismas propiedades de las potencias, así que las vamos a volver a repasar. El ejemplo que tenemos ahí dice 81 elevado a 3/4. Como eso, estamos colocándolo como una potencia. Si lo transformamos a escribirlo como una raíz, sería la raíz del número 81 al cubo, y estamos hablando de la raíz cuarta de ese número. Porque si vemos la definición, entonces la potencia está elevada a una fracción donde el numerador es la potencia del número y el denominador es el número subradical. Por lo tanto, para nuestro ejercicio que estamos mirando es la raíz cuarta. El número que aparece ahí, la raíz cuarta 81, lo podemos transformar todo elevado a 3. Eso implica que si calculamos la raíz cuarta 81, el número base es 3. 3 por 3 por 3 y por 3 me da 81. Por lo tanto, finalmente me queda 3 elevado a 3. Eso resulta ser 27. De alguna forma, las raíces las podemos calcular entonces transformándolas a potencia y así nos sale mucho más fácil su cálculo. Y si no, vamos a dejarlo como raíces. El segundo ejemplo que tenemos puesto ahí, el 16 elevado a 3 medios, ejercitando otra vez, pasándolo de potencia a raíz o viceversa, eso equivale a la raíz cuadrada de 16 y todo elevado al cubo. Y como la raíz cuadrada de 16 es 4, finalmente nos queda 4 elevado al cubo. Podemos pasar de raíces a potencias como ustedes han mirado en estos dos ejemplos, porque son equivalentes, siempre y cuando la potencia tenga un exponente fraccionario. Y como las raíces tienen propiedades, porque ya son potencias, las potencias ya revisamos sus propiedades, vamos a volver a repasarlas. Si el exponente, me refiero a esta fracción, el exponente es igual y estamos multiplicando dos bases distintas pero que tienen el mismo número subradical, la raíz enésima, de dos números diferentes. Eso es lo mismo que multiplicar los dos números primero y al resultado calcularle la raíz enésima. Si tengo dos números con exponentes iguales, ambos fraccionarios e iguales, pero estas bases están divididas, entonces lo mismo que dividir primero los números y después al resultado calcularle la raíz enésima. Es decir, las propiedades son equivalentes a cuando teníamos bases iguales, bases distintas con exponentes iguales en el caso de las potencias. Esas dos propiedades entonces las podemos repasar mirando el ejemplo que tenemos al lado, donde lo hemos colocado con números, en forma numérica, y podemos entonces llegar a un resultado más fácil, haciendo, por ejemplo, la división de las bases primero, y eso me permite poder separar en dos raíces. O sea, si tengo una raíz donde dentro de ese número está dividido, yo puedo separar en dos divisiones independientes de las raíces para un mismo radical.
Otras propiedades, como las tengo puestas ahí, una raíz dentro de otra raíz equivale a una sola raíz donde el subradical corresponde a la multiplicación de los dos números. Y finalmente entonces una raíz que está elevada a una potencia, que además se vuelve a elevar a una potencia, es decir, tengo un número subradical y elevado a una potencia donde hay un número común, lo podemos eliminar. Si dice la raíz nk como subradical y está elevado a un mk, el k lo vamos a eliminar, porque como es una fracción me queda un k dividido por otro k, y en este caso eso es equivalente a 1. Otro concepto dentro de las raíces que nosotros repasamos siempre cuando pasamos las raíces es la racionalización. Y racionalizar significa que el denominador de una fracción se pasa a un denominador que sea del tipo racional. Es decir, necesito racionalizar cuando tengo una fracción en que el denominador es un irracional y hay que transformarlo a un racional. Ejemplos de esto, por ejemplo, 3 partido por la raíz de 2 es un número donde el denominador es irracional. La racionalización me permite cambiar entonces ese denominador. El segundo ejemplo, un 6 partido por un denominador que dice raíz de 2 más 1. Si nos damos cuenta, también ese denominador es un irracional. Y finalmente, el otro ejemplo, un 4 partido por un denominador que es una suma, y esa suma es la raíz de 3 más la raíz de 5. En este caso, el denominador otra vez es un irracional. La racionalización nos va a permitir entonces cambiar ese denominador por un número racional. Y para estos 3 ejemplos tenemos 3 métodos distintos, porque la forma para poder hacer esa transformación es diferente. Vamos a ir revisando entonces de a uno y vamos a partir con el caso en que el denominador era esta raíz de 2, una sola raíz cuadrada. Veamos la forma. Necesitamos que el denominador se transforme a un racional. Por lo tanto, si el número es 4 partido por la raíz de 2, la forma es amplificando esta fracción. ¿Cómo la amplifico? La amplifico multiplicando por un 1. Pero este 1 es equivalente a colocar la raíz de 2 partido por la raíz de 2. Es decir, tomo el irracional y después multiplico por él y divido por él, por este irracional que se llama la raíz de 2. Eso hace que el denominador me quede la raíz de 2 al cuadrado. Y por lo tanto, se me va a eliminar la raíz con el cuadrado. Y transformo ese denominador en un número 2. Y el 2 es un racional. Si lo volvemos a repasar, entonces, cuando la raíz es cuadrada, se amplifica por esa misma raíz cuadrada, de manera que construyo un denominador en que la potencia hace eliminar la raíz y por lo tanto el número del denominador me queda transformado en un racional. El segundo método, que corresponde en el caso que la raíz que está en el denominador siendo un irracional no es cuadrada, tiene una forma un poquitito diferente. Entonces son los métodos distintos al anterior. En este caso tenemos un ejemplo con una raíz quinta del número 6. No puedo amplificar multiplicando por la raíz quinta como numerador y denominador, sino que necesito que esa raíz quinta tenga finalmente elevado a 5, de manera que se elimine esta raíz. Entonces voy a amplificar por una raíz quinta, pero elevado a 4. ¿Por qué a 4? Porque el número ya contiene una raíz. Entonces le agrego 4 más, de manera que quede elevada a una potencia 5. Y esa potencia 5 va a eliminar esa raíz quinta, de manera que me transforma ese denominador en un número racional. Miramos el ejemplo entonces. Hemos amplificado por la raíz quinta elevada a 4, tanto el numerador como denominador, y eso hace que el denominador quede elevado a 5. Y el 5, como tengo una raíz quinta, lo elimina automáticamente. Por lo tanto, pasé a tener un denominador 6. Y ese 6 es un racional, o sea, es racionalizado. Y el último método, en el caso que el denominador era esta suma de raíces. No puedo hacer el mismo método ni aplicado como el 1 y el 2, por lo tanto vamos a buscar una forma en que ese denominador se me transforme a un racional. Y esa forma es amplificando por tengo que formar en este caso la suma por diferencia.
¿Por qué la suma por diferencia? Porque por definición una suma por diferencia, si yo multiplico dos números sumados multiplicado por los mismos dos números restados, eso equivale a la diferencia de ambos cuadrados. Y los cuadrados me van a eliminar la raíz. Lo vemos en el ejemplo. Nuestro número de ejemplo es el 1 partido por la raíz de 3 más la raíz de 2. Es decir, abajo como denominador tengo una suma de dos raíces, ambas irracionales. La vamos a amplificar por un 1. Es decir, no estoy haciendo nada, no he desequilibrado el ejemplo. Simplemente voy a multiplicar por un 1. Pero este 1 es la resta de la raíz de 3 con la raíz de 2. Coloqué los mismos dos números, pero esta vez restados. Amplifico por ese número tanto el numerador como denominador. Eso me permite que el denominador se me transforme en una suma por diferencia. Es decir, estoy sumando. Por un lado tengo la suma de las dos raíces multiplicada por la resta de las dos raíces, y eso por suma por diferencia equivale al cuadrado de los dos números, a la diferencia de estos cuadrados. Esos cuadrados eliminaron automáticamente ambas raíces, que era el propósito. Nosotros necesitábamos que el denominador eliminara esa raíz cuadrada y eliminara la raíz cúbica, la raíz del número 3, porque esos números eran irracionales. Y como ambos fueron elevados al cuadrado, ambos se eliminaron. De manera que el denominador quedó transformado esta vez en un 3 menos 2. Y 3 menos 2 es equivalente a un 1. Es decir, lo pasé a un número que es racional. Las tres formas entonces de estos métodos las van a repasar en ejercicios, en ejemplos, pero aquí estamos explicando en forma breve. En el caso de tener que hacer una racionalización, me tengo que fijar primero cómo es el denominador para buscar el método que es apropiado. Un breve ejemplo entonces para que después ustedes lo puedan repasar en los otros capítulos de ejercicio. El ejemplo tiene una fracción donde me pide simplificarla. En la fracción, si nosotros vemos, el numerador tiene suma de raíces, varias raíces, todas distintas, todas son cuadradas, pero con los números todos diferentes. Y dividido por un 2 raíz de 2. Una fracción que hay que simplificar. La forma para poder simplificar, porque yo no puedo eliminar un número que está sumado con otro abajo, simplemente necesito que se transforme a productos para poder eliminar. Entonces la forma de poder trabajar esta simplificación es descomponer. ¿Qué significa descomponer? Que si tengo, por ejemplo, la raíz del número 18, la raíz cuadrada, el 18 es el producto de 9 por 2. Entonces lo voy a descomponer en un número que tiene una raíz exacta y otro que no va a ser exacta. Entonces buscamos números en que uno puede ser calculada como raíz exacta y elimino una de las raíces. El 18 es 9 por 2. El 98 es 49 por 2. El 50 es 25 por 2. Y finalmente la raíz de 4, que todos sabemos que tiene un cálculo exacto, que es el número 2. Si continuamos con el ejercicio, cada una de esas raíces, aplicando las propiedades, cuando dice raíz de 9 por 2, sabemos que podemos separarla cada una en una raíz. Es decir, puedo calcular la raíz de 9 multiplicada por la raíz de 2 en forma independiente. Si separo esto, la raíz de 9 se transforma en un número 3, porque sabemos que la raíz de 9 tiene un cálculo exacto. En el caso de separar el 49 y el 2, cada una por separado, el 49 también tiene una raíz de cálculo exacto, que sería el número 7. De esta forma hemos reducido entonces estas raíces con números que dentro eran bastante grandes y las llevamos todas a raíz de 2. Y en ese caso, como todas las raíces de 2 son números semejantes, se pueden sumar. 3 veces la raíz de 2 más 7 veces la raíz de 2 más 5 veces la raíz de 2 son sumables porque ellos son términos semejantes. Por lo tanto, termina siendo un 15 raíz de 2. Y sumamos el 2 en forma aparte. Los números que terminan no se pueden sumar porque ellos son números distintos. Es como lo mismo que decir yo no puedo sumar la X con la Y. Queda entonces la suma. De esta forma entonces hemos llegado a una fracción un poquito más pequeña, la hemos simplificado a pesar de que no llega a ser un número racional total, pero es bastante más reducida. Entonces ustedes repasan ahora en ejercicio estas propiedades, que sería entonces el manejo de las raíces, y vamos a continuar más adelante con otro capítulo. Muchas gracias.